Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Sé que están participando todos en el seminario de educación y pues me pidieron apoyar con esta charla con respecto a favorecer que ustedes también conozcan algo acerca de las características y los principios que constituyen la elaboración de proyectos de intervención educativa. Me presento con ustedes, soy la doctora Luz Karina Ramírez Dueñas, soy la directora del Centro de Investigación Educativa y Formación Docente en la sede Puebla, y bueno, es un gusto, esperando que esta sesión pueda ser de particular utilidad y provecho para su proceso formativo, no solamente del seminario, sino también de la residencia. Pues bien, creo que ya se visualiza la pantalla, entonces me voy a permitir ir avanzando en el carácter de la sesión. Por características de agenda no me fue posible hacerlo de manera síncrona, pero con toda confianza pueden emitir sus preguntas en el chat o hacérselas llegar a la doctora Marina, y con todo gusto pues complemento en la siguiente sesión o doy respuesta a las inquietudes que hayan surgido. Bien, pues bueno, como tal, el tema en general es acerca de la elaboración de los proyectos de intervención educativa. Y pues bueno, para ir avanzando, primero me interesa mostrarles cuáles son los contenidos que esperemos nos dé tiempo revisar como parte de esta sesión. Si se fijan, bueno, vamos a dar a conocer el objetivo, algunos conceptos que dieron lugar a la formación en este sentido, es decir, algunos conceptos de introducción, la definición como tal, los tipos y áreas donde se suele intervenir o hacer proyectos de intervención educativa o psicoeducativa, así como la importancia y utilidad que tienen estas, las clasificaciones existentes o también algunos autores lo denominan como ejes vertebradores, la ejemplificación para ir ilustrándolo, que puede ser yo creo que de mucha utilidad, qué características tienen que tener y cómo se estructuran las intervenciones educativas, cuántas de ellas pueden estar o cuáles de ellas pueden estar asociadas a investigación, y algunas ideas finales para concretar el tema. Bien, pues los objetivos de este curso es que al finalizar la sesión, todos ustedes, los participantes, sean capaces de, en primer lugar, de reconocer cuáles son los elementos de una intervención educativa, que si bien es cierto, podemos dirigir a la población en general en el carácter que somos nosotros profesionales de la salud, o bien podemos dirigir esa intervención educativa hacia alumnos en formación. Ya veremos a lo largo de la sesión algunos ejemplos que pueda ilustrar en mejor medida esto. La idea de todas las intervenciones educativas es que promueva en los participantes o asistentes a la intervención educativa ese despliegue de habilidades, de conocimientos, que justamente van a favorecer mejores comportamientos o conductas orientadas a tener un mayor bienestar en cuestión de la salud, o bien a una formación más sólida para un mejor desempeño en el caso de los procesos formativos o de los alumnos. Todo ello está apoyado en una secuencia estratégica o bien una secuencia pedagógica, y que orienta, como ya decíamos, la finalidad de toda intervención educativa es justamente orientar al cambio, orientar hacia la transformación, ¿no? Bien, para ello voy a comentarles como parte de un preámbulo, qué es lo que dio lugar a destacar la necesidad que se tiene de hablar de este tema. Hemos revisado, o bueno, nos dimos a la tarea de revisar o hacer un pequeño ejercicio de análisis de las propuestas de intervención educativa que algunas ocasiones se formulan y se suben a Xirelsis, apoyadas o asociadas a una investigación en salud como tal. No obstante, sí nos dimos cuenta que a varias de ellas, pues bueno, varias de esos proyectos de intervención les hace falta un fortalecimiento teórico, ¿no? Es decir, no solamente en el carácter del tema que se va a tratar, sino en el carácter de cuáles son la sensibilidad o la vulnerabilidad que tiene ese tema para ser atendido a través de intervenciones educativas. Por otro lado, también muchas ocasiones el proyecto de intervención educativa, aunque se trate de una intervención educativa, a veces carece de una planeación didáctica. Y ya habíamos enfatizado
que algo importante es que tenga una secuencia didáctica, que tenga una secuencia pedagógica y que estén estratégicamente encadenadas bajo una mediación pedagógica, una serie de técnicas o de estrategias orientadas a fomentar ese cambio, a fomentar ese despliegue de habilidades. Entonces, pues bueno, un elemento esencial de una intervención educativa es que contemple una planeación didáctica. Por otro lado, también idealmente se precisa un proceso de validación por parte de expertos en el área. Por ejemplo, si el tema que van a abordar es acerca de, no sé, el desarrollo de la lectura crítica en los médicos en formación, pues ese proceso de validación tendrá que venir en relación a los expertos en materia, ¿no? En materia temática. Esto puede ser que se haga directamente en un proceso de validación que se dé a los externos de forma presencial o física, o bien lo hacemos con una validación teórica. Hacemos una recopilación de fuentes de información que nos hablen de la solidez, de la metodología, que pues sean expertos reconocidos a abordar ese tema, ¿no? A eso nos referimos con ese proceso de validación. Por otro lado, también vimos, o nos dimos a la tarea de identificar que en muchos de los proyectos de intervención educativa que están en Cirensis, muchos de ellos, pues bueno, se carece de una estandarización o de una estructura como tal en la presentación de la intervención educativa. Entonces, por eso también es preciso no solamente que ustedes reciban esta formación de presidentes, sino también sus profesores que acompañan los procesos ya sea de intervención o los proyectos de investigación apuntalados con un proyecto de intervención educativa. Y por otro lado, es que pues algunas de las características convenientes a incorporar en una estrategia de intervención educativa, pues no se vislumbran, ¿no? En el entregable o en el diseño que se realiza. Y entonces eso nos habla de que hay una carencia formativa acerca de las características, la estructura y los elementos que configuran o deben de configurarse en una intervención educativa. Bien, vamos a iniciar con los conceptos generales. De acuerdo a la Real Academia Española, nos dice que intervenir, así lo define, tomar parte de un asunto, ejercer un uso de autoridad para mediar o interceder, y obviamente lleva cierta autoridad e intencionalidad, ¿no? Esos son como los elementos primordiales. Ya específicamente hablando de intervenciones educativas, hay otro autor que nos dice que intervención es entrar dentro de un sistema de individuos en progreso, o sea, reconocer que los individuos es un potencial y un desarrollo potencial que tienen, que la idea es participar de forma cooperativa para planificar, conseguir y cambiar ciertos hábitos, ciertos comportamientos y pues obviamente lograr objetivos. Aquí quisiera resaltar el término de participar de forma. La mayoría de las intervenciones educativas que nosotros brindamos o que nosotros participamos, caemos en cuenta de que se trata de adultos. Entonces, el proceso de negociar, de hacerlo de manera cooperativa y colaborativa es esencial, ¿no? A diferencia de la pedagogía, ¿no? La instrucción es hacia los niños. En la andragogía, la instrucción es hacia los adultos. Es por ello que necesitamos tener esa o fomentar esa participación de forma cooperativa y negociadora. Bien, Álvarez y Vizquerra, como tal, nos señala que la intervención psicoeducativa es un proceso especializado de ayuda, de acompañamiento, que en gran medida, si bien es cierto, orientamos, pero también vamos a implementar, apoyado en la enseñanza y especialización, es decir, tiene que estar creada, planteada e implementada por un personal calificado que lo que intenta es llevar a cabo un propósito correctivo, preventivo y o de desarrollo. Entonces, hay intervenciones que pueden ser para corregir, hay otras que pueden ser para prevenir y hay otras que pueden ser para potenciar, ¿no? En ese sentido. Ya entrando en materia, al hablar de una intervención educativa como tal,
nosotros la vamos a definir como esa mediación pedagógica y ahí me permití subrayar algunas palabras clave para irle dando la secuencia correspondiente. Entonces vamos a considerar que es una mediación pedagógica. Habíamos dicho que lleva una serie de estrategias secuenciadas. Es decir, se planifican las estrategias. La planificación es una previsión, una anticipación de qué manera vamos a llevarle a acercarle al alumno o al participante una serie de contenidos, ¿no? Y va a estar confeccionada por agentes educativos. Esto es, necesariamente ese agente tiene que ser conocedor de los aspectos de una secuencia didáctica, de tal forma que pues lleve toda una estructura. Por otro lado, como lo menciona ahí, se planea en base a una situación particular. Es decir, es una situación concreta, específica, en un cierto, en una cierta población y obviamente tiene que estar articulada a una situación específica, a una problemática centrada. Y de que de ahí deriven que de esta situación, de este análisis, de esta situación problemática, obviamente se desprendan una serie de soluciones o puntos que requieran áreas de oportunidad que obviamente estén vinculadas con la mejora, con el cambio, con la transformación. Ya decíamos que está articulada con la realidad de un determinado contexto, de una determinada población, y en esa planeación y en esa previsión no solamente se prevén las estrategias, sino también se prevén objetivos claros, metas claras, concretas y también una metodología específica de llevar a cabo. Entonces, esas son las características de una intervención educativa. Les digo, me permití subrayar las palabras clave para que ahorita en el ejemplo la podamos ir vislumbrando punto por punto. Bien, pero también antes que eso quisiera hacer una pequeña acotación, porque en ocasiones el término intervención educativa pudiéramos pensar que es cualquier tipo de acercamiento que se tiene sobre educación en salud y que incluso pudiéramos decir que este término de intervención educativa en ocasiones se usa de manera indistinta. Y precisamente por eso aquí quisiéramos hacer la precisión. Hay que diferenciar de cuando damos un consejo o una información en salud, que es muy informal, que digamos que no se programa, ni se establece, ni se prevé con antelación, y que si bien es cierto, es una intervención muy breve, se brinda información y se le invita o se le da una propuesta motivadora de cambio a los usuarios, pero queda solamente en eso, en una consejería, en una información sucinta, sintética hacia la, la prevención o la promoción en salud. Me permití subrayarlas, o perdón, señalarlas en rojo, aquellas que no debemos confundir o que debemos de este, considerar que esas no son intervenciones educativas propiamente dichas en el ámbito en el que estamos tocándolas. Entonces, también hablar de promoción a la